habla sobre algunas cargas, algunos aportes per cápita cuando uno no tiene la forma de hacer un monitoreo in situ, o sea, cuando todavía el acueducto, el alcantarillado no existe, estamos haciendo un diseño para una localización o un municipio, una vereda que no está construida, entonces pues no podemos hacer monitoreo. Si eso ya está construido y existe, pues lo mejor es ir a hacer monitoreo compuesto 24 horas para tratar de detectar cómo son los caudales, cómo es la calidad del agua. Pero cuando no tenemos eso, pues aquí el RAS nos da algunas ideas y nos habla del aporte per cápita de agua residual. Entonces nos dice que para DBO5 el aporte per cápita varía entre 25 y 80, pero el valor sugerido es de 50 gramos por habitante día. Esto es aporte de DBO5. Vamos para allá la concentración de la DBO5 en el agua residual que va a ingresar a la planta. Pues simplemente uso ese aporte, lo multiplico por 16 gramos por habitante día, lo multiplico por la población, me va a dar gramos por día. Y lo divido entre el caudal. Caudal medio de uso. Vamos a repasar a ver qué nos da. Entonces tenemos que son 50 gramos habitante día. Por la población, me recuerda la población del municipio de Yopal, la población futura que cogimos. 168.932. Y el caudal. El caudal medio de diseño, ¿okay? 400,96 litros. Y bueno, aquí entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que los habitantes se van con estos habitantes y tenemos litros por segundo y el otro está día. Entonces vamos a cancelar los segundos y los días. Decimos que 86.400 segundos son un día. Entonces, estos segundos se me van con estos segundos y este día se me va con este día. Normalmente la concentración se debe expresar en miligramos por litro o en gramos por metro cúbico. Aquí el resultado me va a dar en gramos por litro. Convierto los gramos a miligramos o los litros a metro cúbico. Entonces voy a convertir los gramos a miligramos. Digo que un gramo son 1000 miligramos. Entonces ya tengo que esto me cancela con esto. Y el resultado Ay, profe, yo no veo esos números bien. Ingeniero, ¿puedes alejar un poquito la cámara para ver si se ven mejor los números? Ahí, ahora sí. ahora sí digo el boyaco de agua. Pero no sé lo otro.
¿Cómo dice? Lo del lado izquierdo no se alcanza a ver. ¿Qué es lo del lado izquierdo? Ahí envíen foto. Y es que no he escrito nada más, eso es lo único que he escrito. Ahorita cuando escribamos el resultado, tranquila, le enviamos la foto. ¿Cuánto dio? 205,4 miligramos por litro o gramos por metro cúbico. El valor típico de la DBO en un agua residual doméstica debe estar entre los 200 y los 300. ¿De qué depende esto? Pues de qué tan diluida esté el agua, de qué tanta infiltración haya. Si hay más infiltración, ¿qué va a pasar con la DBO? ¿Sube o baja? Si hay más Sube. infiltración. Debe estar en 300. 300, ¿no? Si no hay infiltración, ¿cuánta agua va a haber en la planta? ¿Más o menos? Más. Si no hay infiltración, por ejemplo, Menos. ustedes me dijeron que el caudal era 475 con la infiltración, porque ahí está contemplada la infiltración. Si no hubiera infiltración, el caudal sería menos. Entonces, el agua residual sería más concentrada, que la infiltración lo que hace es diluir. Entonces, si estuviera más concentrada, pues obviamente la DBO va a ser mayor. Entre más infiltración haya, entre más grande sea el municipio, mientras más área de alcantarillado tenga, pues muy seguramente va a entrar más agua en filtración y eso va a diluir el agua residual. Entonces va a llegar con menor a 200 miligramos por litro. Por ahí he visto, o he escuchado, que a algunos les da caudales de 500, de 800, de 1000. Yo no sé qué tan cierto sea eso. O con los datos de las áreas. Tienen que tomar el área, no la que encontraron por ahí en internet, en Wikipedia, el área del municipio total, no. Tiene que ser el área solo urbana. Entonces, si no encuentra el área urbana, calcúlenla con Google, porque si la calculan, meten ahí un valor muy grande. Por ejemplo, si recuerdan, aquí nos dio 475, de los cuales eran más o menos 200 eran de agua residual y 200 eran de infiltración. No le puede dar 200 de agua residual y 5000 de infiltración porque eso está mal, eso es una locura. O sea, nadie va a construir un alcantarillado para tratar agua de infiltración. ¿Listo? Entonces revisen por allá los que estén haciendo el trabajo. Si alcanzan a corregir, pues corrijan, o si no, pues el otro semestre pueden corregir. Ingeniero, imagínate Señora, que mi municipio tiene muy poquitico de área urbana como tal, mucha zona rural. O sea que lo que se midió es menos de 5 kilómetros cuadrados. ¿y qué pasa? ¿No para nada? ¿No para nada, digo yo? No pasa nada, 5 kilómetros cuadrados son 500 hectáreas, eso le aporta 50 litros por segundo nomás de infiltración. Ingeniero, una pregunta. 2, 3, 4, son normales. Esos municipios sí tienen, ¿cuánto les dio de agua residual? ¿Caudal de agua residual? ¿No se acuerdan? ¿Alguien iba a preguntar algo más? 39 Sí, algo litros ingeniero. segundo. 39 de agua residual y 2 hectáreas, 2 kilómetros cuadrados son 200, da 20 litros. O sea, los caudales deben estar entre 50, 60, 80, más o menos. 30 de... Yo lo diseñé a propósito para que tuvieran que utilizar las ecuaciones entre 10 y 90, más o menos. Hay algunos que les va a dar un poco más, hay otros que les va a dar un poco más. ¿Listo? Entonces, como les decía, esa va a ser la DBO. Yo espero que ustedes ya sepan que es DBO.
Y a estas alturas del partido, pues no voy a ponerme a explicarles qué es demanda bioquímica de oxígeno. Si no lo saben, tienen una semana para acordarse. Bueno, vamos a hallar ahora sólidos suspendidos totales. Entonces, el aporte de sólidos suspendidos totales, dice ahí, bueno, eso no lo vamos a usar más bien. Vamos a hallar el de DQO. El de DQO es del 78. Este es un dato que me estoy inventando para que no quede todo igual. No voy a calcular el de sólidos porque dice ahí en la tabla que los sólidos tienen el mismo valor sugerido que la DBO. Entonces, obviamente, la concentración de sólidos nos va a dar 205.4. El valor son los mismos 50. El de DQO no lo hay ahí. Entonces, normalmente la DQO es casi el 50% más grande que la DBO. Nuevamente espero que sepan qué es DBO, qué es DQO, cómo se diferencia una de la otra, por qué existe la DBO y por qué existe la DQO. ¿Lo tienen claro, niños, allá los virtuales? ¿Ustedes sí lo tienen claro? Bueno, no dijeron nada es porque sí lo tienen claro. Listo, entonces, ¿cuánto nos da? Si ese es el aporte, ¿cuánto me va a dar la concentración de la DQO? Ya tienen la ecuación, tienen los valores, entonces espero la respuesta. Aquí me dicen 320.42. Sí, señor, 320.42. ¿Listo? Bueno, van a hacer lo mismo para los otros dos, que es nitrógeno amoniacal Kendall, nitrógeno amoniacal que es de 8.4, el valor sugerido, y nitrógeno total Kendall que es de 12. Yo voy a escribir por acá la concentración de nitrógeno amoniacal y la concentración de nitrógeno total Kendall. Hace 4, no sé, 23. Bueno, cualquiera de los dos sirve, ¿no? Pero la tiene este 4 más o en la que 3. El primero da 34.5. ¿Cómo es? 24,5. 34 me da a mí. 49.29, Ajá. 29.5. Bueno, ¿listo? Aquí ya dije algo que es importante que lo tengan siempre muy claro. Miligramos por litro es equivalente a decir gramos por metro cúbico. Esta relación es el mismo valor. Simplemente los miligramos se multiplican por 1000 y pasan a gramos y los litros se multiplican a 1000 y da metros cúbicos. Entonces, cualquiera de estas unidades o de estos valores es lo mismo decir miligramos por litro o gramos por metro cúbico, porque por allá más adelante van a aparecer en gramos o en miligramos y a ver si se confunde. Bueno, vamos ahora a hallar el último, que son poliformes. Los poliformes aparecen es como número, no aparecen como gramos, sino número sobre habitante día.
Y los reguladores de amoníaco. Y mucho micrófono. Micrófono total que es la luz. Bueno, entonces, más si no. Ahora no me gusta lo que bueno, el aporte para coliformes dice que es coliformes totales, y voy a poner así, es 2 por 10 a la 11. Este número, a los que todavía no saben notación científica, son un 2 con 11 ceros. Eso es 200.000 millones de microorganismos por habitante. ¿Qué es eso? Que cada vez que nosotros, ¿cuántas veces vamos al baño? Los que están normales una vez. Y aquí cada vez que una persona va al baño, está dejando 200.000 millones de coliformes al día. En cada ida al baño. Ese es ese valor, 200.000 millones por habitante por día. Es decir, cada ingreso al baño, cuando nosotros vamos y hacemos del 2, de nuestro cuerpo están saliendo 200.000 millones de coliformes al día. Eso es una cantidad absurda. Pues imagínense, los microorganismos que son pequeñitos, pero eso es una cantidad muy grande. Cuando una persona tiene cólera, pues la cantidad de microorganismos que deja en el agua es semejante. Póngale que no sean 200.000 millones, vamos a ser un poco optimistas, que sean 100 millones. 100 millones, no más, no 200.000 millones, sino 100 millones. Imagínense que esa persona vive en Labranza Grande. Está en Labranza Grande y tiene cólera y fue al baño. Esa persona dejó 100 millones de microorganismos o de Vibroae coloreae, como entran, no sé cómo llaman el microorganismo que produce el cólera, y se viene con el agua y la labranza grande. 100 millones de microorganismos. ¿Cuántos microorganismos se necesita para que una persona le dé cólera? Uno. Uno solo microorganismo puede afectar a una persona. O sea, que esa sola persona, esa sola deposición que hizo una persona que estaba infectada de cólera, puede enfermar a 100 millones de personas. ¿Y dónde van a estar esos 100 millones? Obviamente no va a encontrar 100 millones, pero todo el río, aguas abajo, toda persona que consuma el agua, que use esa agua para uso doméstico, que utilice el agua para uso doméstico, que no haga un tratamiento adecuado, que no la hierva, que no haga el proceso, corre el riesgo de darle la enfermedad. Yo pienso que las enfermedades diarreicas y las enfermedades de transmisión de agua son más peligrosas aún que el COVID. ¿Por qué? Porque el COVID, la persona si está a más de 2 metros ya no la va a enfermar. O sea, una persona que tiene COVID aquí en Yucatán no va a enfermar a una persona que está en Ecuador, ni en Perú, ni en ninguna parte. Pero una persona que tiene cólera, que está en Labranza Grande, va a enfermar a todas las personas que vivan en la costa del río Cravo Sur hasta que desemboca en el Océano Atlántico, por allá en Venezuela o en Brasil, no estoy seguro. Entonces, puede afectar a todos los de Yopal, el Cravo Sur desemboca en el Meta, todo el Meta más abajo, el Meta desemboca en el Orinoco, todo el Orinoco hasta que desemboca en el Océano Atlántico. Una sola persona produce 100 millones o muchos más de microorganismos. Y no importa que esté lejos, porque el microorganismo va por el agua. Él se va a ir y 100 millones de microorganismos
Entonces, el riesgo de contaminación cuando el agua no se trata adecuadamente es muy grande, muy peligroso, porque es que los microorganismos, nosotros tenemos millones, y aquí como se dan cuenta no son millones, son miles de millones de microorganismos que hacemos, que van en nuestras deposiciones al día. Esto es una persona, pero Yopal no tiene una persona, Yopal tiene 400.000 personas, no, 168.000 personas. O sea, imagínense la cantidad de microorganismos que van en una corriente de agua que no está adecuadamente tratada. O sea, nosotros nadamos, vivimos dentro de los microorganismos. Obviamente, nuestro cuerpo ya ha desarrollado una inmunidad, pues algunos, pero hay algunos que no podemos, no tenemos inmunidad. La ventaja es que, pues obviamente algunos se contagian es por el agua, cuando consumimos el agua, pues hay que tener cuidado con el agua que consumimos. Listo. Vamos a hallar ahora concentración. La fórmula de concentración pues es el aporte 2 por 10 a la 11 por la población 168.932. Aquí vamos a convertir entonces los habitantes se cancelan, los días se cancelan, los segundos se cancelan. Entonces ahí voy, el número 820.194. espere, porque apenas voy las unidades. Ahí voy, el número de microorganismos por litro. Tengo que llevarlo, las unidades de coliformes totales son, por ejemplo, unidades formadoras de colonia que es lo mismo que número en 100 mililitros. Ahí lo tengo el número. Ya eso, número en 100 mililitros. Aquí lo tengo el número por litro. Entonces voy aquí a decir, ese litro lo voy a convertir en 10 mililitros por 10 por 100 mililitros sobre litro. Entonces la operación que voy a hacer es hasta acá nomás. Por aquí las unidades, vamos a mirar las unidades, el litro se cancela con el litro, y ahora sí me va a dar número sobre 100 mililitros, que es lo que tengo que hacer. Y ahora pues ahora sí vamos a mirar el resultado. Este 100 no se divide, simplemente es hasta el 10. ¿Listo? ¿No? Un litro son 1000 mililitros. Pero como la unidad que, normalmente la unidad en que se registran los coliformes o los microorganismos es en unidades formadoras de colonia o número de microorganismos en 100 mililitros. Entonces yo tengo que dejar este 100 mililitros afuera porque está dentro de la unidad. Entonces cuando haga la operación solo lo llevo hasta el 10. El 100 mililitros lo dejo ahí aparte. ¿Listo? Entonces ahora sí, ¿cuánto dio?
Profe, ¿me vuelve a explicar esa parte que no la entendí? Claro que sí. Cuando uno va y reporta, mira un reporte de laboratorio de microorganismos, allá no es como reportábamos acá la de cubo que era miligramos por litro. Los microorganismos se miden con otra técnica. Hay una técnica, bueno, hay muchas técnicas, pero hay una técnica que se llama, por ejemplo, unidades formadoras de colonia. Y para determinar esas unidades formadoras de colonia, lo que se hace es que se toma una muestra de 100 mililitros y se analiza. Entonces, cuando uno hace el análisis, el resultado le da unidades de formadoras de colonia en 100 mililitros, porque esa es la cantidad de agua que uno analiza. Entonces, para nosotros poder hallar una concentración en un valor que sea medible o que podamos utilizar o comparar con los resultados del laboratorio, tenemos que representarlo en unidades semejantes, es decir, el número de microorganismos o unidades formadoras de colonia, que es lo mismo, en 100 mililitros. Por eso, aquí cuando iba en litros, tengo que transformar esos litros a mililitros, pero debo dejar ese 100 mililitros por fuera, porque esa es parte de la unidad. Entonces, cuando esté haciendo el cálculo, solo multiplico 2 por 10 a la 11 por 168.000 habitantes, y ahora divido, abro paréntesis, entre el caudal, entre los 86.400, y solo multiplico por el 10 porque el 100 me queda en la unidad. No lo uso, no lo voy a utilizar, no voy a multiplicar allá porque el 100 está dentro de la unidad. ¿Listo? ¿Cuánto va? Entonces da 8,2 por 10 a las 6, por 10 a las 7, que son 82 millones. ¿Sí dio 82 millones? 82. 82.000 millones, 159.000 para el 97. 88.2 por 10 a las 7 o 82 millones, como están diciendo. 82 punto qué? 159 por día a las 6. 82 por 10 a la 6 u 8 por 10 a la 7 es exactamente lo mismo. Entonces, voy a tener una concentración de 82 millones en 100 mililitros. Que igual pues, es una cosa absurdamente grande. ¿Listo? Bueno, díganme si el aporte de coliformes fecales es 1.5 por 10 a la 9. Entonces, ¿cuánto es la concentración de coliformes fecales? Recuerden que hay coliformes fecales y coliformes totales. ¿Y los han escuchado por lo menos? Los coliformes totales, digamos, son los que provienen de todas las heces de todos los mamíferos, llamémoslo así, o animales de sangre caliente. O bueno. Y los fecales son principalmente de humanos. Entonces, por eso hay una gran diferencia. Siempre los fecales van a ser menores, pero son más riesgosos. ¿Por qué los fecales son más riesgosos? Porque estamos hablando de que es posible que el agua esté contaminada por aguas residuales domésticas. Y si hay aguas residuales domésticas, pues hay riesgo de cólera, hay riesgo de difteria, hay riesgo de otras enfermedades. ¿Cuánto dio? ¿Cuánto va? ¿Otra vez? Ajá. ¿Mil? ¿Millones? 616.196. O sea, 6,162 por 10 a la 5
número de coliformes fecales en 100 mililitros. ¿Están conformes los virtuales? ¿Están de acuerdo o no saben ni Sí, responden? señor. Sí, señor. Sí, de acuerdo. No, bueno, y hay más de uno, porque pareciera que yo lo veo que hay virtual y solo escucho una voz monotónica. Bueno, preguntas. No hay preguntas, tómale una foto y compártanla que la veo. Ingeniero, me hace un favor, ¿me puede explicar esa última partecita? ¿Cuál de todas? La de los coliformes totales. La de los coliformes totales, claro que sí. Otra vez. El RAC dice que el aporte de coliformes totales es de 2 por 10 a la 11. Eso está dado en número de microorganismos por habitante vivo. Para hallar concentración, tenemos la fórmula que hay que multiplicar el número, bueno, el aporte, por la población sobre el caudal. Es lo que hicimos acá. El aporte por la población sobre el caudal. Pero entonces, en estos casos, los que teníamos antes, el aporte estaba en gramos. Y aquí el aporte ahora está ese número. Porque los microorganismos se cuentan es como número de microorganismos, no son gramos, sino número de bichos que hay. No digan bichos, porque usted lo escucha microbiólogo. Número de microorganismos. Lo otro que es diferente es que el resultado nos va a dar en miligramos por litro. Así es que se representan las unidades cuando estamos hablando de concentraciones de DO, de DQO, de nitrógeno amoniacal, de nitrógeno total. En el microorganismo eso se representa es como número, pero en 100 mililitros. No es por litro, sino en 100 mililitros. Entonces tenemos que hacer un factor de conversión que me deje 100 mililitros por fuera, o sea, no lo debo usar. O bueno, lo hubiera podido dejar, pero después me tocaba otra vez transformar a 100 mililitros. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Dejar de una vez el 100 mililitros. ¿Cómo se hace? Como tenemos que anular este litro que está acá, pues ese litro son 1000. Ese 1000 lo puedo representar como una multiplicación de 10 por 100. Y este valor, el 100 mililitros, no lo dejo dentro de la multiplicación porque es el que necesito para la unidad. Entonces, cuando hago la operación, solo multiplico por, bueno, no multiplico, sino divido por 10. Eso simplemente es la operación. Con esto ya puedo determinar nuevamente si no tengo el agua donde pueda ir a tomar las muestras, pues puedo hallar los valores típicos del agua residual que voy a analizar. Ingeniero, o sea que para esos coliformes totales también sería la unidad número de coliformes totales en 100 mililitros, ¿sí? Sí, así se dejó. Para los fecales también. Inge, una pregunta. Para los Ese, coliformes totales, perdón un segundo, y aquí está la de los coliformes fecales. Y yo ahora voy a estar. ese número que dio el resultado es que no alcanzo a ver bien. Es 6,61. 6,162 es a las 5. Inge, a O mí me da sea, 10 a las 6. A mí me da igualito, pero 10 a las 6. ¿cómo? Lo mismo. A las 6 da 0,6 por 10 a las 6. No, porque en la calculadora me da 6,16 por 10 a las 6. Pues ahí es mal. Es que está metiéndole mal el dedo. Es que este valor, no sé si es que no lo alcanza a ver, que es 1,5. Ah, es que no se le dio punto. Ahora sí, entonces. Pensé que era 15.
Bueno, sí, yo me imaginé que lo vi acá en el computador y que no se veía la cosa. Bueno, vamos con las decimales, con los números científicos, con esas conversiones que a veces fallan los estudiantes de otro país, de otro planeta. Ustedes no. Bueno, listo, vamos a continuar. Vamos a continuar revisando el RAS y vamos a seguir con nuestra hoja, nuestro archivo de la resolución que les presté. Ya aquí está lo que les había dicho de tratamientos descentralizados. Estos tratamientos descentralizados son para fincas, para casas. Entonces, donde hay una casa y hay un área muy grande donde podamos montar un sistema de tratamiento. Obviamente no se puede montar un sistema de tratamiento en un municipio, en una cuadra, porque ese sistema de tratamiento requiere un área grande para hacer la disposición del agua residual. Entonces, si tenemos una casa y hacemos la disposición del agua residual, pues el vertimiento va a quedar en el jardín del vecino o en la cocina del vecino. No. Cuando son barrios o urbanizaciones, ahí sí tienen uno que hacer tratamientos centralizados y llevarse el agua pues hasta muy lejos. En este caso, O sea que, digamos, para los municipios que tienen como mayor cobertura rural, porque pues digamos en mi caso, el de diseño, mi municipio tiene más área rural. ¿Aplicaría esos tratamientos descentralizados? sí, para el área rural, no solo los municipios, sino todos los municipios hay que montarle un tratamiento descentralizado. Recuerden que ustedes están diseñando es para el área urbana, para la cabecera del municipio. Entonces, sin importar lo que pase en el área rural, ustedes tienen que hacer eso, su trabajo es con la cabecera. Y mirar en dónde están las casas y todo lo demás. La zona rural debe hacerse el tratamiento de las aguas residuales. Lo que pasa es que, por ejemplo, acá en Casanare, donde las fincas están tan alejadas, pues lo que salga de aguas residuales, eso pues no hace mella, eso es muy poco, y la gente pues no monta sistemas de tratamiento. Lo lógico es que todas las casas tengan un sistema de tratamiento para que el agua residual no vaya a contaminar el acuífero, no contamine el suelo, bueno, no haya ningún tipo de contaminación, porque fíjense que cada persona produce 200.000 millones de microorganismos que si llegan a un cuerpo de agua, pues obviamente lo van a contaminar. Bueno, entonces, como les decía, tenemos trampas de grasas, tanques sépticos, aquí nos están dando las condiciones de diseño, que esto pues no lo vamos a revisar porque esto es demasiado sencillo. Si ustedes quieren, pues lo pueden revisar, leer y pues, es muy fácil. Es más, como les decía, para las fincas ya venden los sistemas prefabricados, uno no tiene que diseñar nada, sino simplemente va y compra el pozo séptico, compra el tanque de anaerobio, compra la trampa de grasas y va y la instala y se acabó. Ahora sí vamos a mirar tratamientos centralizados. Entonces acá tenemos unas condiciones mínimas donde debe quedar la planta. Entonces, por ejemplo, la planta de tratamiento de agua residual debe quedar a 50 metros de cualquier fuente de agua, a 75 metros de un centro poblado, un reactor a 200 metros un reactor anaerobio a 200 metros de un centro poblado. ¿Por qué? Porque ese reactor anaerobio produce olores. Entonces, si hay olores y la gente vive muy cerca, pues se vuelve un miedo. ¿Qué es lo que ha pasado con la mayoría de los municipios? Como por ejemplo Yopal. La planta de tratamiento quedaba por allá lejos, en un sitio olvidado por el señor. Entonces, pues, no había problema. Uno miraba esa resolución y la planta de tratamiento, pues, no molestaba a nadie. ¿Qué es lo que pasa con las plantas de tratamiento? Las plantas de tratamiento, cuando se construye el alcantarillado que va desde la ciudad hasta la planta de tratamiento, eso se convierte en un foco de desarrollo
de ese sector. Porque principalmente uno con agua, para conseguir agua potable, pues hacen un pozo profundo, hacen un aljibe, buscan por ahí un carrotanque. Para conseguir agua potable a veces es fácil, pero para botar las aguas residuales es más complejo. Entonces, ¿qué pasó en Yopal? ¿Qué pasa en todos los municipios? Por donde iba el tubo de alcantarillado, pues los alcaldes, los dueños de fincas, pues dieron la oportunidad y empezaron a lotear. Pues claro, ahí va el tubo alcantarillado, pues perfectamente usted puede lotear ahí alrededor del tubo porque simplemente ya tiene a dónde evacuar las aguas residuales. Entonces la gente se aprovechó de eso y por eso pues la zona de crecimiento del Yopal siempre fue hacia abajo, hacia ese sector, hacia el lado donde iban los tubos de alcantarillado alrededor de las lagunas. ¿Por qué? Porque no tenían que preocuparse por el tratamiento de las aguas residuales, es que el tratamiento de las aguas residuales es lo más complejo. ¿Qué pasa ahora? Pues que medio pueblo está pegado alrededor de las lagunas. Ahora las lagunas son un problema. ¿Por qué? Porque producen olores, ya la gente que vive alrededor no se aguanta eso y la planta no puede crecer porque los predios que están alrededor de la planta pues se volvieron demasiado costosos. O sea, construyeron arroz diana al lado de la planta, construyeron Viejos, que es otro proyecto ahí urbanístico de unas bodegas alrededor de la planta. Entonces, ¿qué pasa? Que eso se valorizó mucho, pero nunca pensaron que es que el olor de la planta tiene que aguantarse. Nunca pensaron que la planta tiene que crecer. Ahora la planta no va a poder crecer porque no tiene para dónde. Ya los lotes que están alrededor valen mucho dinero. Eso fue falta de previsión a la hora de comprar el lote de la planta. Lo que pasa es que compraron la planta para... Dijeron, no, pero es que Yopal es un moridero, por allá nadie va a ir a vivir. Y nunca pensaron que de pronto les iba a hacer falta tierra con el tiempo, como pasa ahora. Y lo mismo pasa en la mayoría de los municipios. En Pallariporo, el desarrollo de Pallariporo se fue hacia el Merecuri, al lado de la planta, y ahora la planta es un problema. En Agua Azul, el desarrollo de Agua Azul se fue para ese lado, es un problema. Entonces, ¿por qué? Pues porque la gente se aprovecha del hecho de que la planta, de que la tubería va para la planta y trata de usar esa tubería para urbanizar, pero no se dan cuenta del problema de olores, de cercanía, bueno, todo esto que nos está mostrando acá. Ya casi esto no se logra cumplir, pero cuando uno va a diseñar un sistema nuevo, tiene que cumplir con esto que está diciendo la resolución. Es decir, estas distancias mínimas tienen que dejar. Bueno, y ahora vamos a ver esta tabla que es el dolor de cabeza. Aquí, en esta tabla, aparecen todos los sistemas de tratamiento, bueno, la gran mayoría de los sistemas de tratamiento que hay, pues, digamos, aprobados en Colombia, que se usan en Colombia. Y simplemente, pues, aquí nuevamente aparecen los conceptos que ya ustedes deben tener claro, que es un pretratamiento, que es un tratamiento primario, que es un tratamiento secundario, y acá no hay tratamiento terciario, sino que hay desinfección, que es lo que nosotros, o lo que yo les había dicho que es un tratamiento terciario. Entonces tenemos el tratamiento primario, pues, las rejillas, los privados, el desarenador y la trampa de gas. En tratamiento primario, ¿qué se remueve en tratamiento primario? Sólidos suspendidos. En primario. Bueno, vamos a escribir aquí en el tablero. Otra Residuos vez, de gran tamaño. otra vez los elementos de una planta por 50ª vez, a ver si se lo aprende. ¿Qué se remueve en cada uno? Bueno, ustedes allá tendrán la resolución, yo la voy a... Hablando del tratamiento preliminar. Bueno, acá.
Tenemos tratamiento preliminar o pretratamiento. Luego tenemos tratamiento ingeniero. primario. No, ¿De casualidad tomaron alguien una foto del tablero antes de? ¿quiere tomar la foto? No la compartí. ¿Alcanzan a ver aquí? Bueno, en tratamiento preliminar, ¿qué elementos tengo? Pues ahí nos lo está diciendo la resolución. Tengo rejillas o desbaste o qué es lo que dice ahí, privado o rejillas. Tengo desarenador y tengo la trampa de grasa. La rejilla y el desarenador remuevo sólidos suspendidos total. Y en la trampa de grasa remuevo grasas. La resolución que me dice, pues ustedes, yo no sé si los virtuales no ven ver la resolución ahí, estarán mirando el tablero, miren la resolución. Entonces, por ejemplo, la resolución me dice que el privado principalmente me remueve de los sólidos suspendidos totales del 10 al 50%. Sólidos suspendidos totales. Vamos a hacer aquí un ejercicio. Vamos a pensar acá que tenemos un caudal medio de diseño. Este caudal le va a entrar BBO, BQO, le van a entrar sólidos suspendidos fijos, sólidos suspendidos volátiles, sólidos disueltos fijos, sólidos disueltos volátiles, le van a entrar grasas y aceites, le van a entrar coliformes totales, le van a entrar coliformes fecales. Eso es lo que entra a una planta. No va a importar qué cantidad, lo importante es que ya sabemos que eso va a ingresar. Estos sumatoria de estos dos se llaman sólidos suspendidos y estos dos se llaman sólidos disueltos. Entonces, me dice el RAS de todo este proceso, bueno, la rejilla y el desarenador. El desarenador no remueve nada, según eso. Remueve el 10% de los sólidos suspendidos. Yo diría que es mucho más. ¿Qué pasa con la DBO? Fíjense que de ninguno de esos realmente no me remueve DBO. Dice que remueve entre el 0 y el 5 o el 0 y el 15. Pues yo voy a decir que no remueve nada. Entonces simplemente la escribo del mismo tamaño. Que no me remueve nada. Si no remueve DBO, pues DQO mucho menos. ¿Qué me remueve ese proceso? Me remueve sólidos suspendidos totales. Me dice que está entre el 10 y el 50%. El desbaste o el privado, entre el 0 y el 10 el desarenador, y entre el 10 y el 15 las grasas de aceite. Entonces, de los sólidos suspendidos totales, me remueve el 50%, entonces van a bajar un poco, a la mitad. Pero ¿qué me removió de esos sólidos suspendidos? Me remueve. Esos sólidos suspendidos están formados o por sólidos suspendidos fijos o por sólidos suspendidos volátiles. Hicimos acá y me remueve, no son sólidos suspendidos totales, sino son sólidos suspendidos fijos.
¿Por qué son sólidos suspendidos fijos? Porque las arenas son fijos, las toallas higiénicas, pañales, condones, todo eso son fijos. Entonces, realmente aquí, de esto que venía acá, lo único que me va a reducir son los sólidos suspendidos fijos. Los sólidos suspendidos volátiles se van a mantener. Los sólidos disueltos fijos, los sólidos disueltos volátiles se mantienen. Las grasas y aceites sí van a bajar. ¿Por qué van a bajar? Miremos ahí la trampa de grasa. Dice que remueve entre el 85 y el 95%, o sea, casi remueve todas las grasas. Coliformes, ¿qué me dice ahí de coliformes? Ahí lo que aparecen como patógenos. No aplica, es decir, este tratamiento preliminar no remueve patógenos. Entonces voy a seguir con casi todos los coliformes y los fecales. Entonces, ¿qué me disminuyó? Las grasas y aceites, los sólidos suspendidos fijos. ¿Por qué me disminuyó eso? Porque mírenlo acá, es que el tratamiento me remueve eso. O sea, eso es consecuencia del tratamiento. Eso que está apareciendo allá, que remueve el 15, que remueve el 20, es porque el proceso como tal, eso es lo que hace. Eso no es que arte de magia, no. El proceso está haciendo ese tratamiento. Listo, ahora vamos a pasar al tratamiento primario. El tratamiento primario puede ser uno de esos elementos que aparecen ahí. Aparecen 3 elementos. Puede ser sedimentador primario, un sedimentador primario, o puede ser un tanque o puede ser una laguna anaerobia. Uno solo de esos 3, no son los 3. Uno solo de esos 3 es el que se necesita como tratamiento primario. A diferencia del preliminar. ¿Por qué no aparece allá en esa tabla la bomba? ¿Por qué no aparece la canaleta parcha o el sistema de medición? ¿Por qué en esa tabla no lo aparece? A pesar de que aquí en clase dijimos que la canaleta parcha o el sistema de medición y el sistema de bombeo formaban parte del tratamiento preliminar. ¿Por qué no aparece en esa tabla? Ellos no hacen ningún tratamiento, ninguna remoción de nada. Ellos lo único que hacen es o miden el caudal o bombean, aumentan la presión, pero no hacen tratamiento. Por eso no los tienen en cuenta. No quiere decir que no existan, sí existen, sino que en esta eficiencia pues no tienen eficiencia. Entonces por eso no los menciono. Cuando yo estoy diseñando una planta de tratamiento, puedo usar uno de estos 3. No voy a usar los 3. Esa es la falla que veo a los estudiantes que llegan y por cumplir, por hacer más, llegan y me ponen los 3. Yo les pongo 0. Porque uno no necesita los 3. Solo necesita uno. ¿De qué depende? Pues depende de las condiciones de su diseño. Laguna anaerobia. Los sistemas lagunares, o sea, no solo las lagunas, sino los sistemas que utilizan lagunas, son sistemas que requieren de mucho espacio. Entonces, en una ciudad montañosa o en una ciudad muy grande, estos sistemas no funcionan porque se requiere mucho espacio y si el costo de la tierra es muy alto, pues ya no es factible montar un sistema lagunar. Entonces, eso le da una idea, bueno, yo puedo montar lagunas o no puedo, dependiendo del sitio. Sinceramente, ya en la actualidad casi ningún municipio tiene lagunas, o los que la tienen es porque las construyeron hace 20 años cuando la tierra era barata, como el caso de Yopal, que fueron y compraron unos predios baratos hace 20 años, pero que ya en este momento sus predios son muy costosos, entonces no se puede seguir construyendo lagunas. Agua Azul, Pore, Paz de Ariporo, eran sitios donde la tierra era muy económica, entonces era muy fácil montar lagunas. Y eso no se tiene en cuenta en la proyección. ¿En qué? En la proyección que se hace, de acuerdo con que no se hace, pero ahorita, lo que se le decía, está encargada la planta, no se tiene en cuenta en la proyección. Lo que pasa es que la planta se construyó, la laguna se construyeron en el año 93. Fueron diseñadas para 25 años, los 25 años fueron en 2018. Y además,
que en el 93 todavía no había aparecido petróleo en Yopal. Entonces, cuando se hizo eso, nunca se pensó en eso que estamos hablando ahora. Y lo mismo pasó en todos los municipios. Pero resulta que la que viene son todas las mismas observaciones de la luz, porque es la que tiene Los mejores del precio, del 50 al 70, el DBO, sí, uno podría pensar que la laguna es buena del sistema, obvio, pero ¿cuánto vale el área? Aunque realmente eso no importa. Las lagunas, cuando yo empecé a trabajar en este campo, empecé a trabajar, cuando salí como egresado en el año 98, y empecé a trabajar en la planta de Yopal, era el jefe de las plantas de potable y aguas residuales. Yo pensaba que las lagunas eran la mejor alternativa. ¿Por qué? Pues porque las lagunas no requieren mantenimiento. Esa es la idea que uno piensa. No hay que estar ahí con bombeos, con aireación, con todo lo demás, lo que sí requieren los demás. Con el pasar de los años, nos dimos cuenta, o se dieron cuenta los municipios, que eso de que no requieren mantenimiento no es tan cierto. ¿Por qué? Pues pasó con Yopal, pasó con Pallariporo y pasó con Agua Azul, que las lagunas se fueron colmatando, se fueron llenando de lodo. Y como las lagunas son tan grandes, pues ese lodo que almacenaron fue gigantesca la cantidad de lodo. Y por ejemplo, en una laguna como Yopal o Pallariporo, hacer el tratamiento de ese lodo vale 10.000 millones de pesos. Entonces, ¿qué pasó? Que ese tratamiento o ese mantenimiento de la laguna se fue dilatando hasta cuando ya le dio una bomba de tiempo y no había la plata para hacer ese mantenimiento. Entonces, algo que normalmente uno decía, pues, eso no hay que hacerle mantenimiento a la hora de que colapsó, vale muchísimo dinero hacer ese mantenimiento. Entonces, es mejor los otros sistemas, porque usted le hace el mantenimiento semanalmente o anualmente, entonces usted está sacando la plata anualmente y no tiene ese problema que al final, después de 10 o 15 años que pasó en Pallariporo, les tocó pagar el mantenimiento de una laguna que estaba totalmente colmatada y adicionalmente invertirle 15.000 o 20.000 millones para construir otra planta. Entonces esa es la situación de esos sistemas. Uno cree que la laguna no necesita mantenimiento y por eso la tenían olvidada, las de Yopal, las de Pallariporo, y cuando toca meterle plata es que toca meterle muchísima plata, entonces ahí ya la ventaja que uno creía que era ventaja se vuelve una desventaja. Entonces por eso yo, en mi opinión, en este momento, pienso que las lagunas no son lo más eficiente, pero es porque se le da una mala operación por parte de las entidades. Porque si el gerente de la empresa o el alcalde de la empresa que está administrando la planta es consciente y le hace el mantenimiento anual, pues muy seguramente la laguna le va a durar 20, 30, 40, 50 años sin colmatarse, sin colapsar. Pero como ellos no piensan, la mayoría de las personas piensan que las aguas residuales son un problema ya de otros, ellos dilatan y dilatan y dilatan y dilatan hasta cuando ya la cosa es que le puso una acción popular el que vive al lado de la planta porque se mamó de chuparle los olores, se mamó de la agua contaminada, entonces ahí sí toca es invertir un montón de plata y pele por la gobernación, por Acuatodos, por la alcaldía, por todo el mundo, y eso es a las carreras y las cosas a las carreras que van. Estos tres, cualquiera de estos tres, tanque IMOX, sedimentador primario, laguna, todos ellos remueven una sola cosa. ¿Qué es lo que remueve? Sólidos. ¿Cuáles sólidos? Sólidos suspendidos volátiles. Sólidos suspendidos volátiles. No remueven más. Sólidos suspendidos volátiles. Entonces vamos a mirar. Bueno, recuerden que con lo volátil también se remueve DBO, porque la DBO, digamos, existe mientras hayan cosas volátiles. Mientras haya materia orgánica, mientras haya materia con carbono, existe la DBO. Al remover los sólidos suspendidos volátiles, estoy removiendo
carbono, estoy removiendo materia orgánica y por lo tanto estoy removiendo DBO. Señor. Por igual, después poner un tanque inocuo, ¿sí? Y cuando tengo más suficiente en la remoción del sodio del volátil, y más adelante me puedo poner un elemento que remueva mucho más de un DBO. ¿Sí? Fíjense que ahí no dice en la tabla que renueva sólidos suspendidos volátiles, dice sólidos suspendidos totales. Entonces no confunda la tabla con, o sea, en la tabla dice que remueve sólidos suspendidos totales, no volátiles exactamente. Entonces hay que tener muy cuidado. Mucho cuidado. El SSD, sólidos sedimentares. Pero no hay problema, tiene toda la razón. ¿Qué es lo que pasa? El tanque IMOF, la laguna, bueno, ¿qué dijeron ahí? ¿Cuál es el que mejor remueve? El que mejor remueve es la laguna. Dice que remueve del 50 al 70% de DO. Pero por eso digo yo, el hilo en este caso sería la propiedad para la remoción de sólidos suspendidos, ¿sí? Pero más adelante se pudiera intentar, por ejemplo, el tratamiento secundario, un reactor OASB, que se remueve más, puede ser una laguna, eso es a lo que yo voy. A ver, en sí, todos los que están ahí son casi igual de eficientes. Lo que pasa es que hay unos que no se pueden usar en unas condiciones. Por ejemplo, el tanque IMO lo dice el mismo RAS que solo se puede usar para poblaciones de máximo 5.000 habitantes. Eso lo dice el RAS. ¿Por qué? Porque este es un tanque que tiene unas condiciones especiales y no funciona para plantas muy grandes. Entonces, si la planta es muy grande, o me toca laguna o me toca sedimentador primario. Ya les dije que laguna casi no se usa ya por el tamaño y por todo lo demás, entonces aquí no hay nada más de donde escoger sino solo sedimentador primario. Plantas muy grandes. Ya ahorita miramos los otros. Profe, el tanque IMOF máximo 5.000. ¿Sí, señora? Entonces, como me remueve sólidos suspendidos volátiles, pues yo voy a mirar acá. De estos traíamos ya muy pocos sólidos suspendidos fijos, y si había este tanque me los termina de remover, y los sólidos suspendidos volátiles pues me los remueve casi todo. Lo demás se queda igual. Entonces, los sólidos disueltos fijos se mantienen iguales, los sólidos disueltos volátiles se mantienen. Si habían grasas y aceites también esos se remueven. Coliformes, bueno, coliformes se van a remover un poco. Y ya les voy a decir por qué se remueve. ¿Qué pasa con lo otro? Les estaba explicando que cuando yo remuevo cosas volátiles, estoy removiendo materia orgánica. Y la materia orgánica es la que tiene asociada la DBO. O sea, el consumo de oxígeno, o la DBO que se llama demanda bioquímica de oxígeno, es causada por la presencia de la materia orgánica en el agua. Entonces, si yo remuevo cosas volátiles indirectamente, cuando retiro ese material flotante, yo sé que a veces es desagradable y hasta chistoso cuando digo es que van los frijoles flotando. Esos frijoles es materia orgánica y cuando los separo, pues estoy quitando esa materia orgánica que si yo no lo retirara, eso se volvería comida para microorganismos y estarían consumiendo el oxígeno. Entonces, cuando yo retiro estos frijoles, recuerden que hicimos en el ejercicio pasado, que estos eran los frijoles, cuando los retiro, esos frijoles, pues estoy retirando demanda de oxígeno, o sea, oxígeno que van a consumir los microorganismos para poder digerir esos frijoles. Si ya no están los frijoles, pues no necesito oxígeno para degradar la materia orgánica. Por eso se reduce la DBO y la DQO. ¿Qué tanto se reduce? Normalmente, pues dice ahí casi todos tienen entre un 30 a un 40, que es el sedimentador primario, un 50 a un 70, un 25 a un 40 para el tanque IMO. Todos tienen un porcentaje cercano al 50%. Realmente, yo decir que es exactamente alguno de esos, no. A veces depende más de la misma agua residual doméstica. Porque si el agua residual doméstica tiene, bueno, puede pasar que la planta esté muy lejos del municipio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la planta está muy lejos, toda la materia orgánica se ha hidrolizado. Entonces ya no llegan sólidos suspendidos volátiles a la planta porque todos están ya disueltos.
Entonces no hay nada que remover, entonces aquí se removería un poco. Pero vamos a pensar que en la mayoría se remueve entre el 40 y el 50% de la DO, estamos en 30 al 40, el 50 al 70, el 25 al 40. Lo mismo con la DQO, entre el 30 y 40, entre el 50, el 30%. ¿Qué más se remueve acá? Coliformes. ¿Por qué se remueven coliformes? Porque en esos submarinos flotando, cuando yo los retiro, pues los coliformes van asociados a esa materia orgánica, van asociados con esa sustancia que yo sedimenté, con esos frijoles que iban ahí flotando. Cuando los retiro, pues ahí pegados a esos frijoles van los microorganismos. Hay otros que no están asociados a nada, sino que están flotando en el agua. Esos no se van a poder retirar acá, porque ellos están suspendidos en el agua. Pues imagínense que hay unos que están pegados a la comida y hay otros que están nadando en el agua, no están asociados a nada. Entonces, cuando yo retiro los frijoles, cuando retiro la materia volátil, perdón, la materia suspendida volátil, pues se me van unos microorganismos asociados ahí. Hay otros que se van, que siguen en el agua. ¿Qué tanto se remueve? El 50, el 80, el 30. Vamos a pensar que en general el 50%. Pero uno dice el 50%. El 50% realmente no es la mayor cosa, porque tenemos 10 a la 11 fue que nos dio, 10 a la 9 lo que les haya dado el resultado. Remover el 50%, saquen el 50% de ese valor que tenían ustedes ahí en coliformes totales y en fecales. O sea, el 50% es dividirlo entre 2. Entonces sería 10 a la 9, le va a dar 10 a la 8. O si es 2 por 10 a la 9, le va a dar 1 por 10 a la 9. Entonces, eso no cambia. Ya no son 200.000 millones, sino son 100.000 millones. Entonces, realmente, el problema no va a cambiar. Ya no voy a tener 200.000 o 100.000, lo que tenga, sino voy a tener la mitad. Eso todavía siguen siendo muchos. Entonces, estos tratamientos, el primario y el secundario, remueven algo, pero realmente no es significativo. Porque para poder remover la gran mayoría de los microorganismos se necesita de una desinfección. Aquí hay un resultado. Estas eficiencias son unas eficiencias, no voy a mencionar la marca porque de pronto se ofenden, pero es como lo que nos muestran las propagandas de esos desinfectantes que hay en el comercio, que remueven 99.99% de los microorganismos. Entonces, si hay 100.000 millones de microorganismos y remueven el 99.99%, no, ya se acabó el problema. Ya no hay 100.000 millones, sino hay 100.000 microorganismos. Si hay 100.000 microorganismos, el problema sigue igual, porque es que para matar a una persona solo se necesita un microorganismo. Entonces necesitamos un producto que remueva el 100%, y eso no lo hay. ¿Y por qué? Pues porque es que la eliminación de los microorganismos no depende del producto, sino depende de en dónde están los microorganismos para poderlos atacar y poderlos eliminar. Bueno, listo el tratamiento primario. Ahora vamos a hablar del tratamiento secundario. El tratamiento secundario hay muchos. Entonces hay secundario, ya lo hablamos aquí en clase, hay secundario anaerobio, hay aerobio, hay anaerobio, hay aerobio, hay el medio fijo y hay el medio suspendido. Pero realmente aquí, pues ahí están todos. Pero realmente aquí lo que me interesa es que se remueve. ¿Qué se remueve? ¿Qué remueve el tratamiento secundario? Microorganismos biológicos. Sólidos disueltos volátiles. Van a aprender. Sólidos disueltos volátiles, dijo la compañera. Eso ya lo mencioné aquí, lo hablé varias veces y esperaba que ya lo tuvieran claro. ¿Cómo funciona el tratamiento secundario como un tratamiento biológico? Los microorganismos consumen la materia orgánica que está disuelta, es decir, el azúcar, la incorporan dentro de su
pared celular, perdón, la incorporan dentro de la célula y la utilizan para producir más células. Entonces, esa azúcar la consumen y la transforman en unos sólidos suspendidos volátiles. ¿Cómo la transforman en sólidos suspendidos volátiles? Pues en más microorganismos. Por eso les decía la clase anterior que para poder hacer una remoción de sólidos suspendidos, sólidos disueltos volátiles, necesito un tratamiento biológico, y eso tienen que tenerlo claro. El tratamiento secundario es un tratamiento biológico. Porque los microorganismos son los que tienen la capacidad de ingresar esa materia orgánica disuelta y transformarla en una materia orgánica suspendida. Entonces, de acuerdo a nuestra tabla, que vamos a encontrar, pues los sólidos suspendidos fijos ya quedan muy pocos o no hay. Es posible que aumenten los sólidos suspendidos volátiles. Aquí no había ni es posible que aumenten. ¿Por qué? Porque si yo no hago un buen tratamiento, esos sólidos que deberían salir por la parte de abajo se me pueden ir en el encuentro. Es posible. Los sólidos disueltos fijos, tal cual entraron, van a pasar, porque a ellos no les he hecho ningún tratamiento, que son las sales, que son los cloruros, el agua de mar. Hasta aquí no he puesto nada de ósmosis inversa ni nada de eso que me pueda remover. ¿Qué se le reduce? Los sólidos disueltos volátiles. Las grasas y aceites pues ya no hay. También se me van a reducir más los coliformes. ¿Por qué se me van a reducir? Porque le cambié las condiciones. Ellos no se reducen porque los saquen. Ellos se reducen es porque se mueren. Porque les estoy cambiando sus condiciones, su hábitat. Entonces, al cambiarle su hábitat, ellos van a fallecer. ¿Qué pasa con la DBO y la DQO? Pues también van a bajar otro poquito. ¿Por qué van a bajar? Porque nuevamente estoy retirando materia orgánica. Aquí bajó porque retiré materia orgánica, algo volátil. Aquí baja porque retiro materia orgánica. Entonces retiro materia orgánica, por lo tanto retiro DBO y retiro DQO. Y estos microorganismos se disminuyen porque están muriendo, estamos dándole unas condiciones diferentes a las habituales por ellas, donde viven normalmente. Allá dice, por ejemplo, casi todos tienen unas eficiencias del 80 al 90%. No todos, mira que el reactor USB está en el 80 máximo, la laguna facultativa en el 90, el reactor RAP 80, el filtro anaerobio, los lobos activados 95 y el filtro percolador 95. Entonces uno diría, el mejor es el reactor de lobos activados porque tiene la mayor eficiencia. Sí, el reactor de lobos activados es muy bueno. Las plantas que tienen reactor de lobos activados son las que logran o lograrían la mayor eficiencia. Si funcionara, ¿por qué? Porque el reactor de lobos activados tiene un solo problema, es el que consume mayor energía. Que a esa eficiencia grande que está mostrando ahí, una eficiencia del 95%, eso no es gratis. Requiere bombeo, requiere aireación, requiere sopladores, requiere muchas cosas. ¿Y qué pasa? Que las plantas de tratamiento no es solo construir la planta de tratamiento es operarla. Pero si la operación me vale mucho, pues me voy a quebrar. Y es lo que está pasando con los municipios que tienen reactores de lobos activados, con las entidades que tienen reactores activados, las entidades que tienen reactores de lobos activados, porque la operación mensual es muy costosa. Entonces es el recibo que tenemos que pagar todos los meses de luz. Entonces las empresas van para la quiebra que se las quedan, porque imagínense un recibo de luz, no voy a decir el municipio, pero de 40 millones de pesos mensuales. 30 millones de pesos que tiene un municipio con una planta, un reactor de lobos activados. Entonces 30 millones de pesos en 20.000 usuarios son, no, eso no tiene 20.000 usuarios, 20.000 usuarios tiene Yopal.
un municipio con 30 millones de pesos de residuos de luz, con 5.000 usuarios, la sola energía eléctrica le sube 6.000 pesos el recibo. En solo tratamiento, o sea, no en el tratamiento, en solo recibo la luz del tratamiento, sin contar los operadores, sin contar todo lo demás, el mantenimiento de equipos y todo lo demás. Entonces, el reactor de lodos activados es el mejor sistema que logra las mayores eficiencias, pero es el más costoso. Entonces usted me va a decir, ¿cuál es el mejor? Eso depende. ¿Y qué depende? Pues nuevamente depende del agua, depende de las condiciones, depende de la disponibilidad de luz, depende de la disponibilidad de presupuesto. En mi opinión, yo el que siempre he diseñado también después de 20 años ya, trabajando un poquito más de 20 años, trabajando en esto, la conclusión a la que he llegado, después de mirarlos todos funcionando, las ventajas y las desventajas, es que el filtro perforador es de los buenos, es el que sale siempre más económico, porque la operación del filtro es, digamos, es económicamente más factible que la operación de un reactor de lodos activados. No se preocupen si no entienden estos temas, si no se acuerdan de cómo es cada uno de estos tratamientos, no se preocupen porque vamos a hacer una actividad donde ustedes les va a tocar exponer estos sistemas, todos casi. Entonces, van a tener la oportunidad de explicarlos todos. Obviamente no a todos, sino a algunas personas en grupos. ¿Preguntas? ¿Qué nos faltaría acá? Se supone que con esto ya la planta debe cumplir, o el vertimiento, ¿a dónde va el vertimiento? A un río debe cumplir con la resolución 631. Eso es lo que tienen todas las plantas en Colombia. No hay en Colombia plantas que tengan tratamiento terciario. Algunas están implementando desinfección, pero es que la desinfección no se puede aplicar así como así. Sin tratamiento, sin un buen tratamiento, yo no puedo aplicar desinfección. Y es más, yo personalmente en algunas de las plantas de aquí en Casanare he recomendado quitar la desinfección. ¿Por qué? Porque como la planta no es eficiente, todavía el agua sale con una DQO y una DO muy alta, el cloro forma unos compuestos cancerígenos con la materia orgánica, entonces es preferible que salga con el agua la materia orgánica así contaminada y no que salga con cloro, porque no mata los microorganismos, eso no, como les decía, no es solo echarle cloro y ya se murieron todos los microorganismos, no, tiene que haber unas condiciones especiales. Y sí, lo que estamos haciendo es aplicando un cloro para formar unos compuestos que son cancerígenos y lo que va a pasar es que es peor esto. Pues muchas plantas están eliminando la desinfección. Si el proceso funciona bien, por ejemplo, el Salitre en Bogotá ya está haciendo el proceso completo y ellos sí implementaron un proceso de desinfección al final. ¿Pero por qué? Porque tienen todo un tratamiento y le aseguran que la calidad del agua que va a salir es un agua que usted está cumpliendo con la norma, que tiene buena calidad, que no tiene sustancias que sean peligrosas y cuando aplique el cloro no hay el riesgo de formar compuestos cancerígenos. En el resto de ciudades del país, bueno, Medellín y Bucaramanga, en el resto realmente que entre el diablo y escoja porque uno que pueda, es más, ni Bogotá. Bogotá, antes de la ampliación del Salitre, solo estaba haciendo tratamiento hasta acá. No tenía sino tratamiento preliminar y primario. Ya ahorita con la ampliación del Salitre sí está haciendo tratamiento secundario y está aplicando desinfección, pero todavía no lo está haciendo. Están apenas implementando. Y la planta del Salitre solo trata el 20% del agua de todo Bogotá o el 25%. Todavía les faltan todas las peores aguas, porque el Salitre coge la parte norte, son los gomeros. Todavía le falta lo duro, que es tratar Puente Aranda, Fontibón, los barrios del sur, donde están las curtiembres, donde está toda la industria, donde está lo más, digamos, lo más difícil de tratar de Bogotá, no tiene tratamiento, no hay plantas de tratamiento. Entonces,
Bogotá pues apenas está con tratamiento primario en un 20% del agua. Ese era el tema del costo, porque la población no tendría como pagar una factura, algo así. Esto vale mucha plata. Salitre, la ampliación del salitre vale 4 billones de pesos. 4 billones de pesos en la población que cubre es muy poco. Es más, cuando construyeron salitre hace unos años, todavía sigue esa discusión. Decían, pero es que ¿para qué construyen una planta? Para tratar un agua. Primero, la planta es muy pequeña para el problema que es Bogotá. Como les decía, Salitre solo trata el 30% del agua de todo Bogotá. Y usted trata el agua, le remueve una parte, por ejemplo, con Salitre, la primera fase, estaba entrando el agua, pensemos que el agua estaba entrando con una DBO de 200 y estaba saliendo de la planta con 100. Pero el agua del río Bogotá, al frente de Salitre, tiene una DBO de 250, porque recibe todas las descargas de los municipios, toda la industria que está aguas arriba. Entonces decían, pero es que es una estupidez tratar un agua para contaminarla nuevamente en el río, porque están haciendo un tratamiento a una cantidad de agua para botársela al río, que vuelve y la contamina porque el río está más contaminado que el agua como está botando la planta del Salitre. Entonces decían, pero ¿para qué hacen eso? Eso es una pérdida de dinero. ¿Cuál es el cambio en el enfoque que se presentó? Y eso no sé si lo hemos mencionado o lo vamos a mencionar más adelante. Se montó todo este otro sistema de tratamiento secundario que vale 4 billones, 5 billones de pesos. ¿Para qué? Para obtener 4.000 o 5.000 litros por segundo, que es la capacidad del Salitre, 5.000 litros por segundo de agua de buena calidad. No va a botársela al río, porque vuelve y se contamina. El enfoque final de esto es para coger esa agua y venderla. ¿Venderla a quién? A los miles de industrias de flores que hay alrededor de la ciudad, industrias de otros que requieren agua todo el tiempo. Con un agua de buena calidad, usted no necesita botársela al río, sino va y la vende y recoge mucha más de la plata que realmente puede estar recibiendo. Ese es el negocio, el reuso. Aquí desafortunadamente no tenemos la visión de negocio. ¿Qué fue lo que hicieron al lado de las plantas de tratamiento? Aquí nosotros en Casanare tenemos un problema, es que el arroz, y lo estamos viviendo en este momento, es que el arroz solo se produce 3 meses y es cuando llueve. Y el resto del tiempo no hay arroz porque no hay lluvia. Pero las plantas de tratamiento de aguas residuales, que son las que producen agua los 365 días al año, porque alrededor de una planta siempre va a salir agua, ese tubo nunca se va a cerrar. Pues en lugar de haber cogido esas aguas para producción agrícola, para ponerla a producir la tierra, lo que hicieron fue rodearon la planta de concreto, de bodegas, que no van a poder usar eso. Entonces, en lugar de buscar una alternativa que aproveche eso, pues buscaron una alternativa que menos necesita agua. Otra sería la historia si alrededor de la planta de tratamiento de aguas residuales hubieran proyectos agrícolas que aprovecharan el agua, que la empresa tuviera la capacidad de tratar el agua y a la salida de esa planta poder captar esa agua para producir arroz, para producir palma, para producir comida, para producir aguacate, para producir lo que quieran. ¿Por qué? Porque va a haber disponibilidad los 365 días al año. Pues usted va a tener 400 o 500 litros por segundo para producir 500, 1000 hectáreas de arroz todo el año. No ahorita como pasa ahora. Y sobrevivirán que 1000 hectáreas en las 100.000 hectáreas que producen Casanare no es nada. Pero es una diferencia, es una oportunidad, pero nosotros acá solo vemos el agua residual como un problema, no la vemos todavía como una oportunidad de negocio que para allá debemos ir más adelante. ¿Alguna pregunta, señores virtuales? Aquí los presenciales. Recuerden que todo esto debe tener un tratamiento de lodos. Y ese tratamiento de lodos es pues esto que está acá, esto que está acá. Hay que llevarlo al tratamiento. Y esto va para el relleno sanitario. Nuevamente,
Vamos a dejar así por hoy. Inge, qué pena, ¿nos podrían regalar una fotico, porfa? Gracias. ¿Cuál entrega? ¿La dos? ¿Cuál es la segunda? ¿Ya está publicada? Ah, pues por ahora, no sé, la segunda pues no solo irán los aportes, sino también va el diseño preliminar de una planta, o sea, un diagrama. Obviamente, recuerden que ustedes el trabajo lo deben ir complementando. Y la otra clase les voy a decir qué más errores tuvieron, así por encima, porque no voy a alcanzar a revisar los datos, pero para que corrijan. Ustedes tienen la posibilidad de ir corrigiendo si se van dando cuenta. Por ejemplo, ahorita no deben haber hecho el quiz porque se dieron cuenta de errores y los van a corregir antes de entregar. Pero ustedes deben ir corrigiendo los errores que cometan en el diseño. Voy a publicarles o compartirles en estos días un formulario donde ustedes van a presentar o van a registrarse ahí. Vamos a terminar la grabación.